La Navidad nos invita a ser felices. A veces nos empeñamos en buscar la felicidad fuera de nosotros y está dentro de cada uno. Seamos capaces de proyectar esa felicidad para hacer un mundo mejor entre todos. Desde las instituciones también lo intentamos. Por eso, desde la Diputación Provincial de Ciudad Real, trabajamos cada día para hacer una provincia mejor entre todos. ¡Feliz Navidad y feliz año 2025! Diputación de Ciudad Real. ¿Quieres saber cuál es la receta de la sonrisa? Ve a tu clínica Dental Company más cercana y ponte en manos de nuestro equipo médico especializado. Tendrás una revisión gratuita con un trato único para que te sientas como en casa. Hazte el tratamiento que necesites: implante, ortodoncia, prótesis, endodoncia, periodoncia, estética y finalmente disfruta de tu sonrisa Dental Company. ¿Ves qué receta tan fácil? Dental Company, odontología de calidad para todos. Estamos en la calle Libertad número 1. Coge tu cita en el 926 605 301. Imagino un lugar en que valientes jinetes luchan contra gigantes, en el que la naturaleza me hace sentir pequeña y grande a la vez. Un lugar donde lo imposible se hace posible, con caminos que llevan a destinos soñados, en el que me pierdo rodeada de paisajes mágicos. Un lugar que parece salido de un cuento, donde las emociones despiertan a la vuelta de cada esquina. Si tuviese que imaginar ese destino, sería Castilla-La Mancha. Ven a Castilla-La Mancha, el destino de las maravillas. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nuestro viaje comienza muy atrás en el tiempo. Estos muros cuentan la historia de doña Berenguela, madre de Fernando III el Santo, quien donó el castillo a la Orden de Calatrava para defenderse de los ataques musulmanes. Desde su torre se pueden ver las iglesias y ermitas de la localidad. Disfruta de nuestra cultura, de nuestros festejos, como la feria y fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Columna, la romería de la Virgen del Monte, y vive nuestra Semana Santa incluida en la Ruta de la Pasión Calatrava, declarada de interés turístico nacional. Pasión por Bolaños. La Diputación de Ciudad Real ha movilizado 63 millones de euros en 2024 para mejorar la vida en todos los pueblos de la provincia. 37 en inversiones, 1,5 con cargo al Plan de Apoyo Nutricional a Mayores, 17 a políticas activas de empleo y 7,7 millones para gastos corrientes a ayuntamientos. Comprometidos con los pueblos, avanzamos contigo. Diputación de Ciudad Real. A principios de los 70, el simple gesto de izar una bandera arcoíris desencadenó un movimiento imparable. Y tú, con el simple gesto que haces al reciclar una caja de cartón, también desencadenas un movimiento imparable. El de la economía circular, que permite que un envase se pueda convertir en otro producto. Recicla y únete al movimiento. Ecoembes, por un futuro sin residuos. El mes de diciembre, que celebramos hoy de manera extraordinaria por haber coincidido en fiesta el pasado 6 de diciembre, hoy día 12. Pasamos al orden del día
y en primer lugar vamos a ver el punto número 1, conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de las sesiones anteriores de fechas 31 del 10 del 2024 y 29 del 11 del 2024. ¿Alguna aclaración? Se puede aprobar entonces. Sometemos a votación las actas. ¿Votos a favor de ambas actas? Quedan aprobadas ambas actas por unanimidad. Pasamos al punto número 2 del orden del día, que es la aprobación de la cifra de población a fecha 1 de enero del 2024. Este asunto fue dictaminado en el seno de la Comisión Informativa Permanente de Asistencia al Pleno en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2024. Dictaminada favorablemente por unanimidad, aprobar como cifra oficial de habitantes de este municipio, a fecha 1 de enero de 2024, la cifra de 12.067 habitantes. Bien, pues ya han visto todos los miembros de la corporación el expediente, que como cada año pues hay una divergencia entre los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística y los que manejamos según nuestro padrón municipal, y después de las correspondientes alegaciones pues se establece generalmente un punto intermedio, en este caso pues 12.067 habitantes, que por otra parte indican un leve pero un crecimiento de la población de nuestra localidad nuevamente en este ejercicio 2024. Bien, ¿alguna intervención? Sí, precisamente hoy el BOE publicaba el padrón de toda España y arrojaba que Castilla-La Mancha, a la excepción de Cuenca, todas las provincias han subido de habitantes. Hombre, para nosotros es una buena noticia que mientras que con el problema de despoblación en los municipios sigamos manteniendo la población, incluso aumentemos un pelín, es siempre una buena noticia. Lo que pasa que nos gustaría, y la realidad es que, aunque el padrón sube, vemos como cada año a la hora de inscribir chicos en los primeros cursos de infantil, la realidad es que cada vez hay menos niños. Esperamos que el aumento del padrón en los próximos años también vaya acompañado de un aumento de la natalidad. Pues me uno a los deseos de la portavoz del Grupo Socialista, que yo supongo que son los de todo el mundo, que haya más niños en el mundo y, por tanto, que más padres y madres se animen a tenerlos. Así que los que todavía no los tengan, pues adelante, ¿no? Bien. Bueno, sometemos pues a votación esta cifra de población, teniendo en cuenta que Bolaños es verdad que es uno de los pueblos que, bueno, pues ha venido manteniendo y creciendo la población prácticamente desde hace muchos años. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 3 del orden del día, y es la rectificación del error material de la ordenanza fiscal número 13 de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo. Señora secretaria. Sí, este asunto fue debatido y dictaminado por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, dictaminado favorablemente por mayoría absoluta en su sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2024. El acuerdo que se somete a la consideración del Pleno en su parte resolutiva dice rectificar el error material relativo al apartado 7 del artículo 5 de la ordenanza número 13, que es la de utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo. Y es que venía a poner que la tasa se determinaba en el 1,9% de la base imponible definida en dicho artículo, y debe reemplazarse este 1 por 9 por el 1,5%. Luego, posteriormente, habrá que continuar con cuestiones de orden procedimental relativas a la publicación de la presente rectificación en el Boletín Oficial de la provincia. Gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención por parte? En la comisión planteé unas preguntas relativos a la... es peculiar que se esté aplicando lo que marca la normativa, pero que realmente en la ordenanza esté mal expresado. En la comisión pedí información sobre cuánto suponía el ingreso de esta ordenanza anualmente al municipio, por si me podían dar
respuesta ahora o en el sucesivo pleno, o me lo pasan por escrito? Supongo que, vamos, no lo sé si tiene la información el señor interventor, pero si la tiene, pues adelante. En lo que llevamos de año se lleva recaudado por este concepto 119.433,51. Muy bien. Pues si no hay más intervenciones, se somete a votación. ¿Votos a favor de esta rectificación de la ordenanza? Sí, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 4 del orden del día, que es la de la aprobación de la corrección de errores número 1 del Plan de Ordenación Municipal. Señora secretaria. Sí. Asunto que fue dictaminado en el seno, dictaminado favorablemente por mayoría absoluta en el seno de la sesión celebrada el 5 de diciembre de 2024 por la Comisión Informativa Permanente de Ordenación Urbana Rústica e Infraestructuras Básicas. El acuerdo que se somete a la consideración de este Pleno dice: en primer lugar, aprobar la corrección de errores número 1 del Plan de Ordenación Municipal, procediendo a rectificar error detectado en la planimetría del mismo, en el ámbito de la parcela localizada en la calle Almagro, número 122, con la referencia catastral que también se describe en el acuerdo. Esta parcela no debe formar parte del sistema general viario colindante, debiendo aplicarse los siguientes parámetros urbanísticos. En cuanto a sus alineaciones, coincidente con los límites norte y sur y oeste de la actual parcela catastral, la calificación debiera ser de dotacional equipamiento de servicios urbanos de titularidad privada y la ordenanza zonal de aplicación, la de servicios urbanos, conocida con el acrónimo DEIS. El resto de planimetría y documentación del POM deberá interpretarse conforme a lo anteriormente expuesto. En este mismo sentido, se corrige también la planimetría en los términos descritos de forma más detallada en el informe del arquitecto municipal, cuyo código de verificación se ha incorporado al acuerdo para mayor claridad. Y, en segundo lugar, pues cuestiones de orden procedimental ya, notificar al interesado el presente acuerdo con indicación de los recursos procedentes en derecho, dar traslado de copia diligenciada del documento aprobado a la Consejería de Fomento y también debe, aunque no aparece reflejado en la propuesta, pero es una errata, porque debe publicarse también este acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la provincia para que surta plenos efectos. Bien, pues al tratarse también de un error, no sé si hay alguna intervención. Adelante, señor de Toro. Muchas gracias, señor alcalde. Es que cuando he estado leyendo el informe y he estado mirando un poco todos los planos que plantean, primero me sorprende que, bueno, desde el 2017 que está aprobado el PON y después de todos los años que se estuvo tramitando, donde hubo 2 exposiciones o 3 públicas, las quiero recordar, periodo de alegaciones, se haya seguido cometiendo ese error, que nadie haya detectado ese error, ni el propietario de la parcela ni los distintos arquitectos que han trabajado en este. Y viendo un poco los planos, entiendo que la zona del monolito y la zona de los jardines pertenecen a la parcela privada de la gasolinera. Y, sin embargo, la alineación con las demás de la calle, de toda la calle Almagro, no coincide con la alineación de las demás viviendas que hay construidas. No sé si la concejal de urbanismo me puede... Sí, estoy en el informe que presenta por corrección de errores el arquitecto y, por lo que entiendo, es que la zona del monolito y la zona de los jardines que tiene esta gasolinera pertenecen a la parcela privada. Sin embargo, la alineación de las viviendas de toda la calle Almagro, bueno, pues no entra en esa alineación. No sé, mira, no sé si desde aquí lo vas a ver, pero este plano. Entiendo que lo que ahora nos dicen, por lo que dice, es que la alineación, o sea, la parcela que va a ser privada, entra el monolito y los jardines que tiene. Sin embargo, la alineación que viene de las viviendas, eso se quedaría fuera y quedaría como viario público. Entonces, me imagino que es eso lo que ahora se quiere introducir como privado. Hasta esta modificación, toda la parcela, exceptuando la edificación, era sistema viario. Lo que se le da es la parcela, la alineación se va a seguir, se mantiene, se respeta. De hecho, si ves el primer plano, creo que es,
ni siquiera la parcela era una parcela que acababa, bueno, era triangular y ahora es trapezoidal. O sea, Sí, pero pone límite de parcela según escritura. Sí, me vais a permitir ambos, pero quiero decir, hoy llegamos al momento en el cual tenemos que tomar la decisión sobre si se aprueba o no se aprueba. Yo entiendo que hayan podido surgir dudas después de haber analizado toda la documentación, después de haberla valorado en la comisión correspondiente e incluso los días posteriores. Pero claro, a lo mejor hay ahora preguntas que son objeto de haberse hecho con anterioridad o de hacerlas directamente al servicio de arquitectura. Supongo que estará claro toda la documentación, los informes técnicos correspondientes para someterlo a su aprobación. En el caso de que no fuera así, por alguna razón, digamos, obvia, sí que podríamos proceder a la suspensión de la aprobación, pero si no es así, yo les pediría a ambos, tanto a la concejal como en este caso al portavoz del Grupo Socialista, pues que se ciñeran al debate sobre el asunto, pero no a la hora de pedir aclaraciones en este momento, que yo me parece improcedente. Sí, lleva razón el señor alcalde. Es verdad que las dudas nos han surgido después de la comisión. Entonces, bueno, es verdad que tiene todos los informes de los técnicos del ayuntamiento, los tiene favorables, por tanto confiamos en el buen hacer de los arquitectos, del arquitecto y de los servicios técnicos de este ayuntamiento. Nuestro grupo se va a abstener por estas dudas que nos surgen y no hay ningún problema en que se vote. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues sometemos a votación este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias. Aprobado por mayoría absoluta. Pasamos al punto siguiente del orden del día y es el que hace referencia al punto 5, propuesta de aprobación de la revisión de precios del contrato mixto de servicios y suministros energéticos de las instalaciones térmicas, el alumbrado interior de los edificios públicos y en las instalaciones del alumbrado público exterior de las entidades locales adheridas a la central de contratación y a la fase 2 del proyecto CLIME de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Señora secretaria. Sí, asunto que fue dictaminado favorablemente y por mayoría absoluta de los miembros de la Comisión Informativa Permanente de Ordenación Urbana, Rústica e Infraestructuras Básicas en su sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2024. Los aspectos esenciales del acuerdo que se somete a su consideración dicen, en primer lugar, aprobar la revisión de precios del contrato mixto de servicios y suministros energéticos en las instalaciones térmicas y de alumbrado interior de los edificios públicos y en las instalaciones de alumbrado exterior y otras de las entidades locales adheridas a la central de contratación y a la fase del que viene siendo conocido como contrato Proyecto CLIME de la FEM de Castilla-La Mancha, al que se adhirió el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. Esta revisión que se propone consiste en una actualización de los precios en cuanto a la prestación P1, que, como conocen, es la prestación de gestión energética. Esta revisión responde a la variación que ha sufrido la energía en el año inmediatamente anterior, que es objeto de la revisión, que, si recuerdan, es el periodo que va de junio de 2022 a junio de 2023. Ese es el objeto de los precios de esa etapa, son los que son objeto de análisis a los efectos de analizar cuál es la revisión. Y resulta, en consecuencia, que la prestación P1 de alumbrado público, se distingue por una parte el alumbrado público de los edificios e instalaciones, pues bien, la prestación P1 de alumbrado público va a tener ahora, a partir del 1 de enero de 2025, un valor de 89.374,63 euros IVA excluido. Son 108.143,30 IVA incluido. Por su parte, esta energía de los edificios e instalaciones municipales, esta prestación P1, va a alcanzar un valor durante 2025 de 180.941,42 euros IVA excluido. Si sumamos el IVA, su importe va a ser de 218.939,12 euros. Esta revisión de precios, como he comentado antes, será aplicable para el año 2025 y supone una reducción de precios respecto a las de este año presente, a las de 2024, de un 45,73%. Y, en segundo lugar, lo que se acordaría es autorizar y disponer el gasto
correspondiente para este año 2025 respecto a la descrita prestación P1, por los importes anteriormente mencionados y con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes. En definitiva, lo que suman ambas prestaciones, IVA no incluido, son 327.506,71 euros. Y bueno, pues aparece, se informa sobre las distintas cantidades con y sin IVA, pero que son en definitiva las que les he indicado. Y seguidamente pues vendrían las cuestiones de orden procedimental para la tramitación del acuerdo relativas a la notificación al contratista del mismo para su conocimiento y efectos oportunos, con indicación de los recursos procedentes y plazo de interposición de tales recursos. Y en cuarto lugar, dar traslado de este acuerdo a los servicios económicos del Ayuntamiento. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Adelante. Sí, es una revisión de precios que hacemos todos los años. Nosotros vamos a votar a favor, es un cumplimiento del contrato, pero sí queríamos notar un poco la eficiencia que debemos hacer o que debemos velar como ayuntamiento de las distintas instalaciones públicas sobre el gasto que se hace de energía, que por ejemplo seguimos recordando, como ya han comentado mis compañeras muchas veces, que sigue estando el centro de adultos por la noche iluminado, con las luces encendidas y que no conseguimos que se apagan por la noche, entonces es un gasto innecesario. O por ejemplo el problema que tenemos en la Academia de la Banda de Música, donde se sigue saltando la luz, porque desde que se hizo la modificación, y ya lo llevo diciendo, desde que se hizo todo el CLIME, pues sigue sin solucionarse la potencia que se le da a ese edificio y por tanto el lunes pasado, por ejemplo, cuando estábamos ensayando los músicos, pues se fue la luz porque encendimos la calefacción. Entonces, bueno, creo que debe haber todavía algunos ajustes en algunos edificios, que creo que no será muy complicado ajustarlo, y luego también un poco la eficiencia. Y la eficiencia también, por ejemplo, no sabemos si se hace porque debe ser así o si se podría controlar el espacio del mercado, que lo tenemos alumbrado con unos halógenos que seguro que consumen mucho y que están toda la noche encendidos. Entonces me imagino que ahí también podemos realizar un ahorro energético. Entonces, bueno, invitándoles a que se haga un estudio y que se pueda seguir ahorrando y podamos ahorrar en la factura de la luz, pues nada, os hago estas sugerencias y nuestro grupo va a votar a favor. Muchas gracias, señora concejal de Urbanismo. Nada, agradecemos las sugerencias y lo tendremos en cuenta. No tengo más. Pues muy bien. En principio, el ahorro, quiero decir, las cantidades que se pagan, estén encendidas las luces más o menos, pero lógicamente todos tendremos que ir a intentar consumir menos energía, aunque no vaya a suponer un mayor gasto para el ayuntamiento. También quiero indicar que en esta revisión para el año 2025 están incluidas todas las incorporaciones que se hicieron al contrato que aprobamos hace tan solo unos meses. Por tanto, es cierto que cada vez que se hace la revisión, pues dependiendo de cuál ha sido la evolución de los precios en ese año de referencia, pues sube o baja. El año pasado subió ostensiblemente porque se refería a precios del año 21 al 22, ahora ha bajado porque es del 22 al 23. Bueno, pues seguramente para el año que viene habrá una revisión, seguramente al alza porque ha subido algo la energía. Bueno, los primeros meses del 23 no, posiblemente durante los 6 meses del 24 algo y se notará algo en esta rectificación. Bien, pues sometemos a votación esta propuesta de revisión de precios del proyecto CLIME. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 6, ratificar las actas adicionales de deslinde entre el término municipal de Bolaños y los demás municipios limítrofes. Este asunto fue tratado y dictaminado favorablemente y por unanimidad de los miembros en el seno de la Comisión Informativa Permanente de Ordenación Urbana Rústica e Infraestructuras Básicas. Se somete a la consideración de este Pleno el siguiente acuerdo. En primer lugar, ratificar las actas adicionales de deslinde en el término municipal de Bolaños de Calatrava y los demás municipios limítrofes con el siguiente detalle. Se trata del acta de fecha 14 de noviembre de 2024, suscrita con el término municipal de Daimiel, el acta de 20 de noviembre de 2024, suscrita con el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, y las actas de fecha 20 de noviembre de 2024 entre el término municipal de Bolaños y el de Almagro. Y en segundo lugar, pues
vendrían las cuestiones de orden procedimental relativas a remitir certificación del presente acuerdo y copia diligenciada de las actas adicionales de deslinde descritas al Registro de Entidades Locales, al Registro Central de Cartografía, a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa. Pues no lo sé si hay alguna intervención al respecto. Señora Aguilar. Buenas tardes. Simplemente decir que bueno, estábamos de acuerdo todos con respecto a los deslindes con Daimiel y Moral, y como en las documentaciones especial tenemos en el expediente, seguimos manteniendo la disconformidad en el tramo conocido como del Pardillo, entre la propia Casa del Pardillo y la Casa Blanca, por razones que ya nos vienen desde 1884, o sea que venimos estando en desacuerdo, y supongo que mantenemos la divergencia y se iniciará el procedimiento oportuno. Pregunto, ¿no? Pues, señora concejal de Urbanismo. Claro, esto fue a lo que llegamos al acuerdo, tanto la comisión como con Almagro, y es el procedimiento que se va a continuar. Pues ya está, simplemente era eso, que sea de conocimiento, que todo lo demás estábamos de acuerdo, salvo en ese tramo. Aunque sea por respeto a nuestros antepasados, la disconformidad. Que seguimos, como históricamente. Bueno, para terminar, yo quiero agradecer la participación de los representantes del Ayuntamiento de Bolaños en esta comisión, particularmente han sido Dolores González, Carmen López y Primitiva Aguilar, además de yo mismo como presidente de la Comisión de Deslinde. Y bueno, pues para tranquilidad de los que nos puedan estar escuchando u oyendo, ha habido una conformidad con todos los límites en todos los términos municipales colindantes a Bolaños, y se ha mantenido una pequeña divergencia que se viene arrastrando desde hace 140 años con el municipio de Almagro, pero que nadie se alarme, que es un tema menor, de apenas 1,5 metros en una longitud de 1 kilómetro que hace referencia a un camino, y que supongo que por los próximos 140 años pues a lo mejor sigue estando como estaba, ¿no? Bueno, en todo caso, los límites de Bolaños siguen siendo los mismos que eran con los pueblos colindantes, o prácticamente los mismos, porque sí que hay alguna pequeña variación. Bien, pues se somete a votación estas actas de deslinde en el término municipal de Bolaños y los demás municipios, en donde se incluye precisamente también en esas actas esta divergencia con Almagro en ese pequeño tramo de un camino. ¿Votos a favor de la ratificación de las actas? Queda aprobado por unanimidad. Vamos a pasar al punto 7 de urgencias, y antes de pasar me gustaría hacer un receso de 1 minuto, y me gustaría hacerle una consulta a la señora secretaria, si no le importa, fuera del salón. Claro. Venimos enseguida. Pues aclarada la duda con la señora secretaria, y para que no se produzca ningún tipo de malentendido, el 7º punto del orden del día afecta a un familiar directo, pero en este grado desde 4º grado de consanguinidad, y le preguntaba si yo tenía o no tenía que abstenerme, y la secretaria me ha trasladado que al tratarse de 4º grado de consanguinidad no es necesario hacerlo. Bien, pasamos al punto número 7 de urgencias. Creo que todos sabéis cuál es la urgencia, por tratarse de un expediente concluso. Me parece que ya se advirtió en la comisión correspondiente, y bueno, pues tendríamos que votar la urgencia para poder proceder a dar curso al debate y, en su caso, aprobación del punto. Así que sometemos a votación la urgencia, salvo que alguno quiera hacer alguna intervención al mismo. Pues, ¿votos a favor de la urgencia? Queda aprobada por unanimidad. Bien, y ahora sí, punto 7 es otorgar escritura pública del contrato de compraventa de la vivienda sita en la avenida de la Vereda a favor de don Cándido Aranda Valverde. Sí, bueno, pues el asunto que el viernes finalizó la tramitación del expediente. No sé si tienen interés en que les describa brevemente, porque sea mejor la comprensión, que en el año, aunque no lea literalmente, les explico brevemente los expedientes. Ya en el año 1954,
el Ministerio en aquel momento de la Vivienda realiza una iniciativa en Bolaños de Calatrava para realizar la edificación de un conjunto de 34 viviendas de protección oficial. Y son del año 1954 los pliegos y planos que obran expediente firmados por el arquitecto redactor don Tomás Vidal Fernández para que se edifiquen estas viviendas. Ya finalmente, en el año 1957, se concluye la promoción, la edificación de estas viviendas y se produce un sorteo público en el cual resulta adjudicatario de la vivienda sita en la Avenida de la Vereda, en la actualidad Avenida de la Vereda número 7, a favor de don Cándido Nicolás Aranda Baos. Esta persona adjudicataria paga sus cuotas, las cuotas pactadas para poder acceder a la plena propiedad de la vivienda durante 40 años, pero él fallece el 16 de agosto de 1981. Está acreditado en el expediente el pleno pago de todas las mensualidades, de todas las cuotas de la vivienda en el año 1997, de él y de muchos otros, de los propietarios. A todos los que habían pagado se les comunica que pueden dirigirse al ayuntamiento para, haciéndose cargo de los gastos que vaya a originar la elevación a escritura pública del acuerdo de compraventa de las viviendas, pues se dirigen al ayuntamiento y el ayuntamiento acordaría en pleno, como así se hace con todos los que se dirigen al ayuntamiento a tal fin, todos los propietarios, del otorgamiento de escritura pública de estos contratos de compraventa por estar plenamente pagadas. Se han hecho las indagaciones, las investigaciones, a requerimiento también de notaría, de los medios de pago de estas viviendas a través del personal de tesorería, porque son documentos en muchos casos ya extraviados, de cómo pagaban, porque lo que sí que está acreditado documentalmente es que está pagado. Y hasta el año 1992 esta gente pagaba, porque el recaudador municipal acudía a sus viviendas a cobrarles, pero ya a partir del año 1992 se generalizan las domiciliaciones bancarias. Consta que el Estado fue reintegrado, y así consta en escritura pública, que el Estado fue plenamente reintegrado de la hipoteca que suscribió el ayuntamiento con ellos para que se pudieran llevar a cabo esta promoción de viviendas públicas. Y, pues como consecuencia de todo ello, y como les he indicado antes, el 19 de noviembre de 1998 se lleva a cabo un acuerdo de pleno generalizado para el otorgamiento a escritura pública de todos aquellos beneficiarios que habían pagado y que así lo habían solicitado, expresamente porque tenía esta obligación de hacerse ellos cargo de los gastos. Consta en el archivo municipal también que en otros expedientes similares la adjudicación llevada a cabo a favor de unos herederos por acuerdo de los demás se realizaba mediante manifestación ante la alcaldía con la asistencia de la Secretaría. Y ya es ahora, recientemente, cuando el 3 de diciembre de 2024, don Cándido Aranda Valverde presenta su solicitud en este ayuntamiento, acompañada de la documentación preceptiva, para que sea otorgada a su favor la escritura pública, sea autorizada a su favor el otorgamiento de escritura pública de esta vivienda que perteneció a su padre. El resto, él aporta sus declaraciones de herederos, el resto de posibles herederos del beneficiario inicial, de don Cándido Aranda Baos, sus hijos, todos sus hijos pues consienten que resulte adjudicatario, consienten ante el alcalde y ante mí, que resulte adjudicatario don Cándido Aranda Valverde. Y bueno, pues el ayuntamiento no ha realizado, desde la adjudicación de la cesión de la vivienda, descrita en el primero de los antecedentes, el ayuntamiento pues no ha iniciado en ningún caso la tramitación conducente a declarar la caducidad del expediente de adjudicación. Y, en definitiva, el acuerdo que se somete a la consideración del Pleno dice, en primer lugar, autorizar el otorgamiento de escritura pública de contrato de compraventa de esta vivienda sita en calle Vereda número 7 a favor de don Cándido Aranda Valverde, siendo de cuenta del mismo todos los gastos que dicho otorgamiento origine. Y, en segundo lugar, notifíquese
el presente acuerdo a cuantos interesados hubieran el procedimiento, entendiendo por tales a todos los herederos de don Cándido Aranda Baus, y finalmente pues facultar al señor alcalde tan ampliamente como en derechos convenga para evacuar cuantos trámites fueran precisos para dar cumplimiento a este acuerdo. Bien, pues yo creo que queda meridianamente claro el proceso, que aunque ha sido largo. ¿Alguna intervención? Adelante. Sí, en la comisión tema lo pudimos medio debatir por lo que nos comentó la secretaria, pero no conteníamos ningún detalle del propio expediente. Entonces, en aquel momento creo recordar que nos abstuvimos hasta poder estudiar bien el contenido. Yo entiendo que la secretaria y la archivera han tenido que disfrutar mucho a la hora de preparar este expediente, porque son cosas curiosas de nuestra historia, pero volvemos a incidir en que se haga ese esfuerzo una vez que ya se ha abierto el cajón de la historia de las casas baratas, que es muy curioso y que mucha gente del pueblo no sabe la historia de las casas baratas. Que nos quedemos claros que no haya ninguna otra propiedad que esté en las mismas condiciones, que por fallecimientos o por desconocimiento de cómo realizar la transmisión de la propia vivienda siga todavía propiedad del ayuntamiento, y que por fin se pueda finalizar en el total de las 34 viviendas que se construyeron en aquel momento. Por nuestra parte vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Gobierno, Felipe López. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Pues bueno, en primer lugar, y estando muy de acuerdo con Marta, es un asunto que bien daría para organizar una jornada de historia, porque bueno, la secretaria lo ha resumido bien, pero lo ha resumido mucho. Ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso y muy largo, sobre todo muy largo. Y bueno, pues yo quiero felicitar tanto a la secretaria como a nuestra archivera, Antonia de Toro, por el trabajo que han venido desarrollando para dar luz a todo este expediente. Ha sido mucha documentación la que han tenido que recabar, incluso pues como buenos historiadores, hilando documentos de un expediente y de otro para formar un trámite y un expediente completo y llegar a las conclusiones a las que se han llegado. Es verdad que es muy curiosa la adjudicación por sorteo de aquellas 34 viviendas de promoción pública que había de protección oficial, las casas baratas, y que bueno, pues ha habido que investigar para saber de qué categoría de las 4 categorías era la que precisamente nos trataba en este tema, por la planimetría que había, por las dimensiones. Ha habido que ver también las condiciones de los contratos, cuáles eran las formas de sucesión en caso de fallecimiento del titular, que no eximía de continuar con el contrato contraído. Y bueno, pues después de mucha documentación presentada y después de mucha investigación, pues se ha podido resolver este trámite. Sí hay que decir también que hay otras 2 viviendas dentro de este núcleo de casas baratas que aún están en la misma situación que la que hoy resolvemos, y es la que está en calle Almagro número 59 y en Antigua Generalísimo número 3. Aquí están también los titulares y evidentemente pues se debería proceder de la misma manera para que bueno, pues el ayuntamiento elevara o diera el otorgamiento para elevar a escritura pública estas 2 viviendas. Entonces, bueno, pues reiterar el agradecimiento y el trabajo al Departamento de Secretaría y de Archivo por este expediente. Pues muchas gracias, y ya que nos ponemos a agradecer, yo recuerdo que el expediente del grueso de las viviendas se lo trabajó entero el predecesor de la señora Pilar López, que fue don Amalio de Juan, que en paz descanse, y creo que por aquel entonces le ayudó mucho María Jesús Aguilar, que era la administrativo que tenían, porque también fue, recuerdo, complejo hasta que se produjeron todas las comparecencias de todos los familiares y no siempre bien avenidos. Y recuerdo que fue bastante dilatado en el tiempo y se adjudicaron de una vez pues casi 30 viviendas. Yo creo que estas menos 3 o 4 viviendas, las demás se adjudicaron prácticamente todas, y fue un expediente bastante también complejo y que le quitó el sueño
al difunto secretario de la corporación de entonces, don Amalio de Juan. Bien, pues sometemos a votación este punto. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número 8, que es el de dar cuenta de los decretos de alcaldía aprobados desde la sesión plenaria ordinaria anterior. Entiendo que todos los corporativos han tenido acceso a estos decretos y han podido tener acceso, y ya no sé si se han pedido copias de algunos, que ya no sé si se han podido facilitar ya o todavía no. Aún no, pero en el plazo más breve posible se le van a hacer entrega a la señora Chacón, que ha pedido. ¿Puedo notar una cosilla a este respecto? Sí. Parece ser, Pilar, a ver, yo entiendo que es muy molesto, tenemos el tiempo que tenemos y pedimos los decretos, la copia de los decretos, pues muy próximo al Pleno, incluso como hoy, por ejemplo, en la mitad de la mañana. Parece ser que hay una posibilidad en SIGEM que nos puede habilitar como invitados para poder consultar los decretos de alcaldía sin tener necesidad de tener que esperar la celebración del Pleno, sino que los podemos ir consultando a la misma vez que se van generando. Creo que puede ser más cómodo para vosotros y también es más cómodo para nosotros, para que exploréis la posibilidad. Pues así se hará, si es posible, que lo desconozco totalmente, si se puede o no se puede. Bien, pasamos al punto número 9 del orden del día, que es el apartado de ruegos y preguntas. No sé si hay algún ruego o alguna pregunta. Pues adelante, Marta Chacón. Sí, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, en primer lugar, quiere hacer una condena de todos los casos de violencia de género y todas las violencias que puedan suceder. Pero queremos aprovechar este pleno para recordar varios asuntos. En primer lugar, recordar que a la finalización de la legislatura pasada se estuvo en trámites de firmar el convenio Biogem con la subdelegación del Gobierno. Queríamos preguntar qué ha pasado, si al final se va a firmar o en qué estado está esa tramitación de adhesión al convenio Biogem. En segundo lugar, queríamos pedir que se aborde el tema sin demagogia y con serenidad, y que optemos por poner en marcha las herramientas que ya tenemos en nuestra ordenación local. En particular, estamos hablando del funcionamiento adecuado del Consejo Local de la Inmigración. Un consejo para que como sabéis, cuando se inició la legislatura ya designamos representantes para dicho consejo, y que tiene un reglamento que está accesible para todos en la página web del Ayuntamiento, un reglamento del 2008, y que procedería, en primer lugar, a una actualización, porque evidentemente desde el 2008 hasta el 2024, casi 25, ya han pasado muchos años, y podíamos sacarle un gran partido a este Consejo Local de la Inmigración, en primer lugar, para poder detectar, porque en este Consejo Local de la Inmigración también formaba parte las asociaciones de personas inmigrantes, el tejido económico de la localidad. Es una oportunidad de contacto con la ciudadanía de la localidad para poder detectar problemas que están saliendo en el último tiempo. Por ejemplo, a mí me comentaron, y este tema también lo comentamos cuando hicimos la modificación de la ordenanza número 4, que regula los requisitos de las viviendas. Recordad que estuvimos comentando que se había detectado que se estaban produciendo casos en los que aprovechaban la necesidad de empadronamiento de la ciudadanía para poder ganar dinero con él. Pues creemos que la puesta en marcha del Consejo Local de la Inmigración de forma renovada nos puede venir para detectar este tipo de problemas, para poder detectar de manera más rápida los casos de viviendas que no están cumpliendo situaciones de habitabilidad y que se están alquilando por personas y no están aptas, o para detectar casos como el que también nos llegan en estos últimos días de agresiones entre hondureñas, chicas, o agresiones de chicos de la localidad que aprovechan el estado ebrio para poder hacer algún tipo de montar alguna pelea. Es una herramienta a la que realmente le podríamos sacar mucho partido y que también nos sirve para poner en conocimiento el trabajo que se hizo la legislatura pasada a la hora de
aprobar de manera consensuada por los dos grupos políticos esta ordenanza, que ya es la herramienta que tiene este ayuntamiento para poder controlar el acceso, controlar el estado de esas viviendas, y a la misma vez en la modificación del reglamento de la Comisión Local de Inmigración poder hacer también una invitación a que cuando la Comisión así lo decida, porque haya problemas de acceso a algunas viviendas, poder hacer un informe motivado para que formen parte los cuerpos de seguridad del Estado y también se pueda acceder a esas propiedades, puesto que ya tenemos constancia de que si hay una motivación, los cuerpos de seguridad del Estado estarían dispuestos a colaborar como se viene haciendo habitualmente y se colabora en otros municipios. Creemos que puede ser una herramienta de tranquilidad y de poder volver a la tranquilidad de este pueblo, que tenemos que recordar que Bolaños siempre ha sido un pueblo acogedor y que al margen de los comentarios interesados, Bolaños no se merece que sea conocido por los comentarios racistas y por las situaciones que están sucediendo. Creo que este tema lo tenemos que tomar con serenidad y sin demagogia, y ponemos a trabajar en primer lugar con las herramientas que ya tenemos aprobadas en nuestra propia ordenación local. Sí, yo en mi primera intervención quisiera hacer unas puntualizaciones a las preguntas que me respondió Lola por escrito, y que voy a aprovechar mi turno de réplica para decirle primero que en cuanto a la ley superficie, recordarte que nosotros siempre hemos votado a favor de que... Perdón, Miguel Ángel. Estamos en un apartado de ruegos y preguntas. No es una réplica de preguntas que se hayan hecho en otras sesiones. Tienes la oportunidad de preguntar o de hacer un ruego, pero no de replicar lo que se te haya contestado en una pregunta anterior, porque a la corporación le asiste el derecho de contestar por escrito, y si se contesta por escrito no hay turno de réplica en un pleno posterior. Entonces, te pido por favor que te ciñas a las preguntas que vayas a hacer o a los ruegos que vayas a hacer en esta sesión plenaria, no de otras anteriores. Sí, lo que pasa es que como tenía entendido que la señora Lola me contestó por escrito, tenía derecho a poder rebatir o por lo menos hacer aclaraciones sobre las preguntas que me ha hecho por escrito, ya que si yo vuelvo a responderle por escrito, pues no se entera nadie. Entonces, bueno, era simplemente por eso. Por las preguntas... Creo que... La sesión de control al Gobierno es para que la oposición controle al Gobierno, no para que nadie se entere. Ya se encarga cada corporativo, cada grupo político, de trasladar lo que crea oportuno al respecto. La sesión de control al Gobierno, que forma parte de los plenos ordinarios y que es una parte importantísima, importantísima. Por eso es necesario que, aun cuando no haya puntos a acordar dentro de la parte de acuerdos, sí que al menos se celebre la parte de sesión de control al Gobierno. El Gobierno tiene la capacidad de contestar o no contestar en esa sesión, hacerlo por escrito, e incluso tiene de tiempo hasta la siguiente sesión que se celebre. Lo mismo que la oposición, que controla el Gobierno, tiene la oportunidad de preguntar por escrito también estas preguntas. Por tanto, no confundamos las cosas, por favor, porque puede dar lugar a pensar que es que no se quiere debatir o dejar de debatir. Yo creo que tenemos que ser no rigurosos, pero sí ajustarnos a lo que es la celebración de una sesión plenaria y, por tanto, ajustarnos al contenido de esta sesión. Y hoy lo que se hace aquí es preguntar o rogar lo que se crea oportuno, pero no volver nuevamente sobre preguntas o ruegos anteriores, sí, pero no sobre preguntas anteriores. De acuerdo, pues voy a preguntar. Bueno, Lola, primera teniente alcalde, como responsable también de jardines, o por lo menos asesora, le quisiera preguntar que, ya que usted ha dicho que el parque se están secando los árboles por la mala gestión o la mala obra que se hizo, y así me lo ha trasladado usted a mí, me quisiera saber qué va a hacer usted ahora, o qué asesoramiento va a dar usted para solucionar el problema que se ha ocasionado en el parque. Y luego también, que después de los altercados que ha pasado este fin de semana en Bolaños, quisiera saber y le quisiera preguntar a usted, como concejal de Seguridad Ciudadana y como primer teniente alcalde, ¿cuántas casas pateras hay en la actualidad en Bolaños y cuántas casas
Patera ha cerrado usted desde que es primera teniente alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana. Y es cierto que a mí no me gusta el término de casa patera, pero le quisiera leer el punto 10 de su programa electoral, que dice: la inmigración ilegal en Bolaños y las casas patera tienen que desaparecer. Entonces, bueno, como responsable usted de Seguridad Ciudadana, ¿cuántas han desaparecido de que usted es responsable de Seguridad Ciudadana? Y luego también he oído en prensa que ha dicho usted hace un mes que ya ha devuelto usted la tranquilidad a las calles de Bolaños. Me gustaría saber qué medidas ha tomado usted para evitar que se siga bebiendo en la calle, para evitar los problemas que siga habiendo en locales de la calle Nieves, donde todos los fines de semana tenemos altercados, etcétera. Dígame usted si cree que de verdad ha devuelto usted la tranquilidad a las calles de Bolaños. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante, Raquel. Bueno, pues hola a todos. Mi pregunta va más o menos en la misma línea del pleno anterior. Hace 5 meses os hicisteis una foto vendiendo la obra del Parque Pozo Nieve y vemos que el parque no tiene ningún avance. Entonces queremos saber qué sucede para que esas obras no se estén llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos. Sí. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Estamos viendo que hay jóvenes y parejas jóvenes de la localidad de aquí de Bolaños que se compran viviendas en Almagro y en localidades cercanas. Suponemos que puede ser por el elevado coste o por la diferencia de coste que haya entre esas poblaciones y Bolaños. Y en eso entiendo que ustedes no pueden actuar. En lo que sí pueden hacerlo es, entre otras cosas, en la falta de seguridad, en la oferta de ocio y en la oferta de viviendas. Puesto que hoy mismo, hace un momento, hemos aprobado la escritura de compraventa de una de las viviendas que se hicieron en su momento, en la que participó el ayuntamiento, le hacemos la sugerencia de que los terrenos que cedió la Cámara Agraria, que en otras localidades se han hecho centros sociales, se han hecho diferentes estructuras, pues aquí se utilicen para la construcción, la promoción de vivienda joven. En otro orden de cosas, me gustaría saber si tienen pensado acometer alguna obra en la Casa de Cultura, sobre todo para el mantenimiento de instalaciones, mobiliario, etcétera, porque le hace mucha falta. Entre otras cosas, por ejemplo, si se dan cuenta, las escaleras que hay para subir al escenario, las luminarias que hay, están puestas con cinta aislante. Entonces, da una impresión bastante, pues eso. Y un ruego, hay una placa en la calle Sebastián Elcano, en la que el que la hizo no estaba muy bien ese día, y tiene puesto Sebastián Elcano, como si fuera un apodo. El nombre es Elcano. Entonces, pues para que arreglen y modifiquen esa placa. ¿Vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna pregunta más? Ángela Piedad. Sí, bueno. Perdón. Da igual. Bueno, Primitiva Aguilar, y vamos por orden. Venga. Bueno, que enlazo con la pregunta de mi compañero, y ya hemos rogado en otras ocasiones y volvemos a manifestarlo en este acto, sobre el mal estado de algunas placas de las calles de la localidad en las que ponen los nombres. En concreto, en la calle Molino, en la que por el incendio que se dio en los cables del alumbrado, pues ha aparecido el antiguo nombre de General Moscardo. Y ya de paso, pues que se... Sí, está ya, pues hace muy poco, porque paso por ahí a menudo. Bien. Hay muchas en mal estado y además, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que en calles largas, como en el polígono también, pues que se pongan los nombres hacia la mitad de las calles, por ejemplo, en calle Cristo, Avenida de la Vereda, tal, que a lo largo de... Porque quien viene buscando una calle y tiene que irse al principio con lo larga que es, pues no la encuentra. Entonces, esa era un ruego, vamos.
Quería también hacer otra pregunta. En los decretos de alcaldía hemos visto que hay certificaciones de obra referidas al castillo y ya se han pagado varias. Entonces, queríamos saber en qué estado están las obras del castillo, si se han finalizado, si se recepcionan, cuándo se van a poder mostrar a los vecinos y cómo está el estado de la subvención de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, que estaba pendiente porque las fechas eran ya en octubre que se acababa, o sea, que un poco saber cómo va ese tema. Y luego otro ruego, y es que pedimos que se regule la recogida de trabajadores agrarios en las furgonetas, buscando un lugar fijo para realizar dicha recogida que sea unificado y con las debidas medidas de seguridad, además de evitar las molestias a los vecinos donde ahora se realizan estas paradas, las cuales están repartidas por varios puntos de la localidad. Entendemos, y como sugerencia, pues que debería hacerse en algún sitio para todo el mundo igual, con más seguridad, y pondríamos como punto de recogida, y como sugerencia nosotros, la estación de autobuses o la propia explanada donde se pone el mercadillo, que por las mañanas y por la noche por las mañanas y a la hora en que regresan está vacía, y que ahí hay bastantes anchuras para que no haya peligro. Vale. Ángel Díaz. Buenas tardes. Ahora que está finalizando el año 2024, que era el plazo de entrega de la ciudad deportiva, como no se ha hecho ningún tipo de actuación, pues nos vemos que tenemos una parcela que nos ha costado 500.000 euros. Ahora mismo lo único que tenemos llena de tobas es una antigua mina. Y como durante los últimos años la mayoría de las actuaciones deportivas se han supeditado a esta ciudad deportiva, pues yo creo que solicitamos que se nos diga, no ya a nosotros, sino a los ciudadanos, si se ha descartado ya definitivamente la construcción de la ciudad deportiva, y si fuera así, pues nos gustaría también saber cuáles han sido los motivos y a qué se va a dedicar esa parcela. Y un segundo ruego es, si se da uno una vuelta por el polígono, compruebo que hay muchos contenedores de residuos orgánicos que están llenos de cartones y de plástico. Y lo mismo pasa en la localidad. Y mira, ahora precisamente que ha pasado la Dana, que hemos visto que uno de los motivos de la Dana ha sido el cambio climático, y uno de los puntos que son más importantes para este cambio climático, que es el reciclaje, pues quisiéramos que se hiciera un estudio tanto en el polígono como en la localidad, y en qué puntos se podría poner más contenedores para reciclaje. Y yo creo que no estaría tampoco de mal que se hiciera una campaña publicitaria para que se vieran los beneficios del reciclaje y el fomento del mismo. Gracias. Gracias, Ángela Pidá, ahora sí. Vale. Bueno, pues en cuanto a la celebración del proceso de estabilización de empleo temporal, podemos ver que hay dos personas que muy probablemente no consoliden su plaza, queden fuera. Entonces, tal y como dicta la Ley 2021 de medidas urgentes de estabilización, nos dicen que tendrían derecho a una indemnización, en el caso de que fuera así. Creemos que no habría ningún problema en que estas personas sí que lo cobren, al igual que vacaciones no disfrutadas que también le corresponderían. Y queríamos saber simplemente que nos digáis pues, si van a tener acceso a ello, si va a ser de manera de oficio, si lo deben de solicitar. Todas aquellas personas que no estabilicen, pero que sí que tienen derecho al pago de esta indemnización. Y mi segunda pregunta, en cuanto al acuerdo que se llevó aquí al Pleno sobre la aprobación del reglamento de productividad, del reparto de la productividad, se aprobó en agosto, ya en octubre debería de haber entrado en vigor. Y quería saber cómo está ese proceso, si la gente está presentando cursos, cómo se está desarrollando, porque en los decretos de alcaldía vemos que tampoco ha habido ningún decreto sobre el reparto de productividad. Simplemente eso. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. Yo voy a contestar algunas cosas, otras contestarán otros compañeros, y si algún compañero o compañera pues, no quiere contestar en este momento, pues también que lo haga más adelante cuando tenga la información o la concreción de la respuesta. Empiezo por Marta, hablando de la condena a la violencia. Por supuesto que todos condenamos la violencia, cualquier tipo de violencia, venga de donde venga y sea como sea. Particularmente, diría, abominable es la violencia que cometen hombres sobre mujeres, y por desgracia, pues los casos, y a pesar de que en determinados momentos, incluso de nuestra historia reciente, ha habido una, diría, entrecomillado, acusación hacia que determinados gobiernos, y lo digo así,
porque incluso lo he sufrido, no hacían lo suficiente para evitarlo, pues hemos visto que es un mal bastante más enraizado de lo que creíamos y siguen muriendo, sobre todo mujeres e incluso niños, a manos de sus parejas, exparejas o padres que incluso utilizan a los niños para hacer daño a sus parejas o exparejas. Partiendo de eso, lógicamente abordamos con total serenidad este asunto y el tema de Biogen es un tema especialmente conflictivo. Nosotros nos hemos reunido aquí, y lo digo y hablo yo porque lo hemos hecho incluso la legislatura pasada, con representantes de la Unidad de Violencia de la Subdelegación del Gobierno, incluso a propias instancias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente de la Guardia Civil, con la intención de que la policía local el Ayuntamiento firme el convenio Biogen por el cual la policía local pueda hacer seguimiento de las víctimas de violencia de género, violencia machista, que se encuentren en riesgo bajo o no apreciado. Ahora mismo en Bolaños existen aproximadamente, por lo que vimos en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de Violencia de Género, unos cerca de 40 órdenes de alejamiento, lo cual quiere decir que es un número bastante importante comparado con el que existe en otras localidades de la provincia de Ciudad Real. Sin el ánimo de ser tampoco insidioso respecto a por qué se produce, lo cierto y verdad es que la realidad de Bolaños hoy es una realidad relativamente compleja, en donde convivimos más de 12.000 personas, en donde muchas de ellas provienen de más de 50 nacionalidades distintas y los comportamientos relacionados con la cultura de algunos de estos países provocan en muchas ocasiones un exceso de situaciones de estas características. De estas órdenes de alejamiento, la mayoría de ellas son de riesgo bajo o no apreciado, y yo entiendo perfectamente la carga de trabajo enorme de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil, para hacer un seguimiento de estas personas a proteger. Bueno, pues continuamos. Si mal no recuerdo, bueno, estamos hablando del convenio Biogen. Bien, dicho esto, la responsabilidad que tendrían que tener los agentes de policía local es hacer un seguimiento de las víctimas de riesgo no apreciado y de riesgo bajo. El problema de estas víctimas es que son precisamente las más difíciles en muchas ocasiones de controlar, porque no hay una situación de riesgo cercana y hace que muchas veces el seguimiento de estas víctimas sea incluso más complicado que el de víctimas que tienen una mayor amenaza. En cualquier caso, hemos hablado con la policía local y ahora mismo hay una cierta preocupación por parte de los agentes de policía local de hacerse responsables de esta situación. Sí es cierto que serían a partir de ahora, es decir, las órdenes de alejamiento de las víctimas con riesgo bajo y no apreciado, pero a partir de ahí y en la dinámica que tiene Bolaños iría creciendo de una manera bastante importante. Por tanto, no estamos hablando de otras localidades en donde hay 2, 3 o 4 órdenes de alejamiento. Aquí estamos hablando de que hay 35, 40 órdenes de alejamiento. ¿Y cuál es la preocupación mayor? Pues la preocupación mayor es que cuando se produce una situación, por desgracia, trágica, bien sea de una agresión importante o incluso conducente a una tragedia, al final hay que hacer un rastreo de cuál ha sido todo el protocolo y cuál ha sido el seguimiento de esta víctima, ¿no? Y, por tanto, no está lo suficientemente claro, al menos para los agentes de la policía local. Nosotros hemos hablado con ellos a este respecto y, bueno, pues yo creo que para poder hacerlo debe ser algo en lo cual ellos también se sientan con la confianza de poder hacer un trabajo de estas características. Yo tengo que decir que indudablemente vamos a volver a insistir sobre el asunto, seguramente hasta me estarán escuchando u oyendo,
pero al final yo creo que debe ser algo que hagamos de conformidad con la disponibilidad de los propios agentes de policía que se vayan a dedicar a estas labores, porque es una labor no solo compleja, más que compleja, digamos, difícil, ¿no? Y que puede dar lugar a alguna complicación. Y más, como he dicho, en una localidad en donde hay muchos casos, independientemente de las órdenes de alejamiento que se produzcan, prácticamente todas las semanas, y de ello pueden dar incluso fe la concejal de Seguridad y el concejal de Policía Local, rara es la semana en que una o dos llamadas no se produzcan a Policía Local ante una posible agresión o una posible denuncia por violencia. Unas concluyen en órdenes de alejamiento, otras no. Pero no obstante, volveremos a insistir en el asunto. Al respecto del Consejo Local de la Inmigración, me parece una buena propuesta y no tenemos ningún inconveniente en que este Consejo Local de la Inmigración pues, se reúna, se actualice e incluso se pongan cuestiones en común encima de la mesa que permitan abordar la realidad compleja que tiene esta localidad, que tiene, desde mi punto de vista, y hablo estrictamente desde mi punto de vista personal, que tiene sus desventajas, pero que indudablemente también tiene sus ventajas. Y yo particularmente me quedo con las ventajas y no tengo ningún problema en decirlo, aun cuando, claro, tenemos que utilizar este Consejo Local para que sea también un espacio de reflexión, de puesta en común de problemas y de intentar poder dar soluciones, pero también necesitamos soluciones que den lugar a evitar también la percepción de inseguridad o incluso la inseguridad. Y me refiero, como ha hecho referencia o has hecho referencia al caso que ocurrió el pasado sábado, la persona agresora tiene una orden de expulsión de España desde mayo, y eso es algo que no entendemos cómo se está produciendo con tanta lentitud. De hecho, y por el conocimiento que tengo y tenemos, porque además así nos lo hizo saber en su momento en una reunión que tuvimos con el Servicio de Extranjería, en el año 2023 tan solo se expulsaron a 13 personas inmigrantes en toda la provincia de Ciudad Real, lo cual es algo sorprendente cuando hay tantas órdenes de expulsión. Entendemos los problemas burocráticos que pueda haber, pero lógicamente una persona que tiene una orden de expulsión vigente, pues si no estuviera aquí sería más fácil que no cometiera ningún tipo de delito, como por desgracia también ocurrió el pasado sábado. Respecto a Miguel Ángel de Toro, ha hecho unas preguntas a Lola González y ahora ella pues tendrá la oportunidad, si quiere, de contestar o no contestar. Y ha hecho otra vez referencia a lo de los altercados ocurridos en Bolaños y me vuelvo a referir a lo mismo y digo lo mismo. Ya Dolores González creo que podrá decir o no podrá decir lo que quiera, pero sí quiero yo decir una cosa al respecto. Y yo no me erijo en defensor de nadie, pero tengo que decir una cosa. Dolores González como concejal de Seguridad, Santiago Gómez como concejal de Policía Local, la Policía Local de Bolaños, la Guardia Civil de Bolaños, hicieron su trabajo y han hecho su trabajo. Lo que pasa es que a veces hay situaciones que nosotros no vamos a resolver y toda la gestión de la política de extranjería le corresponde a quien le corresponde y nosotros podremos colaborar hasta donde podremos colaborar. Pero insisto, si una persona con una orden de expulsión desde mayo no estuviera en España, no se había producido el incidente del pasado sábado. Raquel preguntaba por el Parque Pozo de Nieve y ahora contestará la concejal de Urbanismo. Juan Carlos preguntaba también por la vivienda. Bien, la vivienda es un problema de toda España, no solo es de Bolaños. Es verdad que se está yendo gente a vivir a Almagro o a Pozuelo o a Ciudad Real o a Poblete o a Miguel Turra, pero francamente no creo que sea por los servicios que se prestan en este municipio. Nos faltan algunos servicios, pero podemos presumir de tener un catálogo de servicios bastante importante. De hecho, aquí a Bolaños vienen a recibir servicios precisamente personas de Almagro, y me refiero a servicios en atención a la discapacidad
o centros de día o otro tipo de servicios y sobre todo de ocio. Tenemos una de las programaciones culturales, creo, más densas y profusas de la provincia. Por tanto, no creo que sea esa la razón. Sí es la razón la dificultad de encontrar vivienda, los precios, las promociones, pero el planteamiento que nos hace de los terrenos de la Cámara Agraria, primero creo que no sería posible, al menos que fueran dirigidos a personas que tuvieran una clara relación con el interés agrario, aunque se haya hecho en otros sitios. Pero independientemente de esto, si el problema fuera la disponibilidad de terreno, yo creo que no está ahí el problema. El problema es que hoy día construir una vivienda cuesta mucho dinero, porque en Bolaños hay muchísimas casas vacías, muchísimas. Algunas de ellas es necesario tirarlas y rehacerlas, pero otras no. Y sin embargo, pues hay personas, parejas jóvenes, que buscan pues una oportunidad a lo mejor más económica. Me consta que estas oportunidades que había en Almagro pues ya no son tantas, porque se están reduciendo indudablemente, o incluso en Pozuelo, y que empiezan a haber también estos problemas. Ahora, que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por ofrecer vivienda a los jóvenes, sí, pero vuelvo a decir lo mismo, yo creo que hay entidades administrativas o administraciones de ámbito superior al del ayuntamiento que tienen una responsabilidad bastante más importante que nosotros en ofrecer vivienda a los jóvenes. Y tengo que decir que ha sido un absoluto fracaso la política de vivienda que por parte de estas administraciones vienen demostrando acreditadamente desde los últimos años, porque hoy es uno de los principales problemas que tiene nuestro país y particularmente los jóvenes. Respecto a las obras en la Casa de Cultura, contestará el concejal de Cultura. Respecto a la placa Sebastián Elcano, pues me parece acertado lo que dice y supongo que la concejal también contestará relacionándolo también con lo de la calle Toledillo, que parece ser que ya está, Molino, perdón, parece ser que ya está repuesta. Y lo mismo digo, sí, hay que mejorar la señalización y volver nuevamente a insistir en reponer placas de muchas calles que se han ido o quitando o cayendo durante el tiempo. Respecto a la certificación de obra del castillo, contestará también el concejal de Cultura. Y la pregunta está de las furgonetas, la sugerencia. No lo sé si tenemos capacidad normativa para obligar a que determinados trabajadores salgan de un sitio en concreto, desde un punto. Habitualmente ha sido así. Y ahora mismo hay 4 o 5 puntos. Claro, 4 o 5 no es uno, pero provocan molestias. Bolaños, es lo que hablaba yo de las ventajas y las desventajas. Bolaños tiene mucha actividad como consecuencia de que muchos trabajadores que residen aquí trabajan fuera de aquí. Lo mismo que muchas personas trabajan en oficinas o en otro tipo de trabajos. Hay muchas personas que viven en Bolaños y que trabajan en el campo y que se van a 100, a 150 kilómetros, a 70 o 80 y que parten de donde parten. Bueno, vamos a ver si hay una posible solución a poder agruparlos en un determinado lugar que no molesten, pero habrá que consensuarlo, habrá que negociarlo, porque no se puede imponer, cada uno lo pueden recoger donde quieran. Yo creo que vivimos en una sociedad en donde cada vez más existen más prohibiciones y, claro, volver a prohibir que un determinado grupo de trabajadores salgan de un sitio concreto, pues no lo sé si es posible o no es posible. Respecto a lo que pregunta Ángel de la Ciudad Deportiva, ahora también contestará el concejal de Deportes. Y respecto a lo del polígono, pues también podrá contestar la concejal responsable del servicio de recogida de residuos. Sí quiero decir una cosa, hay un problema evidenciado y es que cada vez hay más residuos que se reciclan, que se recirculan, sobre todo plásticos y cartón, y ahora vamos a tener un nuevo contenedor, que va a ser el contenedor marrón, el orgánico. Lo que se está demostrando es que el orgánico es un fracaso donde se está poniendo. No hay costumbre de separar basura. Y es más, todavía por desgracia vamos viendo muchos contenedores en donde al lado de ese contenedor, que hasta ahora era el orgánico, está lleno de bolsas, está lleno de botellas de agua, está lleno de... y a lo mejor hay un contenedor amarillo al lado. Es decir, yo creo que nos queda todavía mucho por mejorar. Aún así, estamos en porcentajes de reciclado que están ya por encima del 45-50%, pero queda todavía mucho por recoger. Lo que nos va a obligar el contenedor marrón, casi con total seguridad,
es a establecer puntos de recogida en donde se acumulen todos los contenedores, porque ahí sí que resulta eficiente. ¿Esto qué va a suponer? Pues buscar estas localizaciones y seguramente alejarlos en algunas ocasiones de la cercanía que muchos vecinos tienen para dejar la basura. Pero es como está resultando eficiente. Es decir, estos contenedores marrones se ha demostrado ya estadísticamente donde está funcionando, que funcionan donde hay otros contenedores. Donde no hay otros contenedores no funcionan tan bien. Por tanto, a lo mejor habrá que hacer, estoy convencido, y esto sí que conllevará un consenso y un entendimiento bastante importante, porque el tema de los contenedores ha sido motivo de muchísimas disputas entre vecinos, seguramente conllevará el hecho de que nos pongamos de acuerdo a ver dónde se concentran estos contenedores que, lógicamente, ocuparán un espacio mucho mayor, porque habéis visto también que el contenedor de plástico en muchas ocasiones ya se queda insuficiente porque cada vez más gente echa plásticos, ¿no? Y habrá que poner o más contenedores o contenedores de mayor dimensión. También os tengo que decir que se está implantando y que muy pronto se va a empezar a implantar en casi todos los pueblos pertenecientes a RSU la recogida lateral. La recogida lateral utiliza también contenedores de mayor dimensión y que también pueden provocar un reajuste de la distribución de todos estos contenedores. Y por último, Ángela Piedad ha hecho preguntas al respecto de personal, y yo, si quiere contestar ahora a la concejal de personal, Dolores González, y si alguna cosa pues queda sin contestar, pues también lo podemos hacer. Así que le doy la palabra desde Felipe hacia mi derecha y que vayan contestando o contestando a las preguntas o a las sugerencias o propuestas que se han hecho. Bien, buenas tardes de nuevo. Creo que la primera pregunta que me atañía era la de la Casa de Cultura de Juan Carlos. Bueno, pues, a ver, la Casa de Cultura no creo que sea el edificio que más obras necesite en este momento, no es que esté en malas condiciones. Sí es verdad que hay algunas cosas, algunos detalles, como bien ha dicho Juan Carlos, las escaleras de acceso al escenario, que tienen unas pequeñas luminarias para que en la oscuridad se sepa dónde están los escalones, que se han ido estropeando y que, bueno, pues el consejero de turno ha ido acoplando las que tenía a mano y que igual están un poco en mal estado y habrá que cambiarlas. Bueno, pues se tendrá pendiente y se tendrá en cuenta ese detalle, pero vamos, el edificio en sí yo creo que es una de las instalaciones más usadas y que más envidia sana da a los escenarios y a los auditorios de alrededor. Y en cuanto a la certificación de obras, el estado de las obras y el tema de la subvención que decía Primi. Bueno, pues es cierto que teníamos unos plazos marcados para el tema de la certificación y la justificación final de la obra del castillo, marcada por la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, porque había que justificar de cara a la consejería y a los fondos europeos. Bueno, hay que decir que no es el único expediente que va con algo de retraso en cuanto a estos periodos, y a finales de octubre, más o menos, un poco antes, se recibió por parte de la presidencia de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, de David Triguero, una comunicación con una prórroga ya improrrogable para tener certificado la obra del castillo, bueno, en nuestro caso la obra del castillo, a fecha de 31 de diciembre del 2024. Por tanto, estamos en plazo. Creo que ha sido a lo largo de esta semana, se ha firmado una nueva certificación, que creo es la penúltima, porque también se ha enviado al servicio de intervención una comunicación de cara ya al final de obra, advirtiendo que estamos en el 90% de la ejecución de la obra. Entonces, creo que no va a haber ningún tipo de problema, máxime cuando esta mañana también hemos estado hablando Pepe Barrios, el gerente de la Asociación para el Desarrollo, y yo. Mañana vamos a tener una nueva reunión con la dirección facultativa, con los técnicos, va a estar también la gerencia de la asociación, ya para articular y ver la justificación final. Con el estado de ejecución que hay ahora mismo ejecutado, valga la redundancia, ya no vamos a tener en principio ningún tipo de problema para cobrar el 100% de la subvención, siempre y cuando el castillo en sí, la obra, el proyecto que se llevaba a cabo, sea finalista. Entonces, bueno, pues creo que no tenemos nada por lo que alarmarnos y lo preocuparnos. Es verdad que la obra se ha dilatado más de lo que hubiéramos deseado, pero estamos prácticamente a término. Y creo que no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, Santiago.
Bueno, en primer lugar, me uno a las palabras de Miguel Ángel en referencia al ruego que nos hace Marta, la portavoz del Grupo Socialista. Es verdad que pues, los hechos acontecidos este último fin de semana pues han sido hechos graves que tenemos que condenar, y yo creo que además de esa serenidad que nos comentabas, pues tenemos que tener prudencia. Prudencia todos los que estamos aquí sentados como representantes de los vecinos de Bolaños, y que actuar, yo creo, pues de forma unánime e intentando en la medida de lo posible que estos hechos no se puedan repetir, no se repitan, y que también pues el control sea mucho mayor. Por tanto, el Consejo Local de Inmigración veo muy necesario que se pudiera renovar, actualizar, al igual que también el Reglamento Local de Inmigración, pero yo también iría un poco más allá. Me gustaría reconocer la excelentísima labor que están realizando los cuerpos y fuerzas de seguridad, Policía Local aquí en Bolaños, Guardia Civil, pero también tenemos que reconocer pues, que las limitaciones son muy grandes, en tanto en cuanto las competencias están muy delimitadas, y sí que me gustaría que en estas reuniones del Consejo Local pudiéramos contar también con la presencia de algún representante de la subdelegación, hacerles llegar también pues, cuál es el contexto en el que vivimos los vecinos de Bolaños, las posibles problemáticas de dicho contexto, y que al final todos luchásemos de forma conjunta en intentar buscar una solución, de forma que tuviéramos, como digo, si pudiera ser, más apoyo por parte de Guardia Civil, que tiene competencias en seguridad, o de Policía Nacional, con un mayor número de controles en cuanto al control de los migrantes que están aquí en nuestra población, ver realmente en qué estado se encuentran, si tienen órdenes de expulsión, si tienen delitos, etcétera. Entonces, yo creo que al final tenemos que estar todos unidos, ser prudentes, serenos, y sobre todo, pues, en la medida de lo posible, trabajar conjuntamente para que este tipo de hechos no se vuelvan a suceder. Y, como no, garantizar la seguridad de nuestros vecinos, que estamos aquí por ellos, para trabajar por ellos, y yo creo que al final pues, nos tenemos que deber a ese objetivo. Después seguimos. La siguiente pregunta, creo recordar que era, en referencia a la ciudad deportiva, Ángel. La ciudad deportiva es un terreno, como dices, bastante amplio, grande. En un primer momento, en base al plan director que yo pude estudiar nada más llegar a la concejalía, estaba previsto el desarrollar por diferentes fases instalaciones de forma convencional en dicho emplazamiento. Yo creo que a día de hoy esas instalaciones a nivel convencional que tenemos en nuestra población, añadiendo aquellas remodelaciones que estamos haciendo en colegios públicos de instalaciones ya preexistentes y que nuestro objetivo es dotarlas de una mayor usabilidad, yo creo que el día de mañana tenemos que atender también la promoción de la actividad física y deportiva, no solamente de aquellos que buscan realizarla en una instalación convencional atendiendo unas reglas, sino también a aquellas personas que buscan hacer o practicar actividad física de una forma mucho más recreativa o buscando mucho más hábitos saludables, etcétera. Entonces, estamos trabajando sobre la proyección de diferentes ideas junto con el Departamento de Urbanismo, con el arquitecto, para en ese emplazamiento desarrollar instalaciones deportivas posiblemente no tan convencionales como estaban previstas en un primer momento, pero que sí atiendan a las demandas de la población de nuestra localidad, porque, como digo, a día de hoy, en base a lo que tenemos proyectado para los próximos años de rehabilitación de algunos espacios deportivos y las que ya existen previamente, creo que a nivel de deporte convencional, deporte federado y competiciones, vamos a poder dar respuesta a las necesidades que tenemos ahora mismo. Y como saben también, las limitaciones en cuanto a nivel presupuestario son muy grandes, son muchas las atenciones que tenemos que priorizar y al final tenemos que pensar qué debe ir primero, qué debe ser secundario, etcétera. Entonces, la ciudad deportiva, como le digo, sí que vamos a trabajar en la misma, estamos valorando diferentes opciones, van a ir emplazadas diferentes instalaciones ahí, pero no solamente ahí, sino también en otros emplazamientos de la localidad, pero instalaciones que den respuesta no solamente a aquellas personas que quieren practicar un deporte convencional, sino, como digo, gente que quiera practicar deporte desde un punto de vista mucho más saludable o alternativo. Muchas gracias, Santiago. Carmen. Sí, gracias. Creo que la primera pregunta era la que hacía Raquel sobre la Plaza Pozonieve. Efectivamente, salió la comunicación, se iban a empezar las obras. Parte de las obras las íbamos a hacer con medios propios, y se ha hecho así. Entonces, bueno, pues después de la feria se paralizó por precisamente el tema de la feria. Y es muy simple la respuesta. Cuando se ha hecho el primer replanteo de la obra, pues teníamos el otoño encima con la caída de hojas, que es un problema en la construcción, para todo lo que es hacer mortero de cemento y demás. Estamos esperando a que terminen de caer las hojas y estamos todos deseosos, los vecinos los primeros, de que la plaza tome forma.
Sí, esa es la explicación, porque genera muchas más horas de trabajo y una problemática importante el tema de que las hojas puedan afectar a la construcción, sí. Con respecto a la calle Sebastián Elcano, es cierto, lo vi el otro día, me causó mucha gracia, ya se ha pedido la placa y la de la calle Molino lleva puesta desde primeros de diciembre, no sé si es del día 2 o del día 3. Sí, tengo la... No se ha puesto antes porque no había placas, igual que de otras calles sí que tenemos algo de inventario, no había placas, ha habido que pedirla y se ha tardado en la elaboración, pues ya está, por eso. Y con respecto a los contenedores, lo ha comentado prácticamente todo el alcalde, pero bueno, sí que decir que en esta legislatura se han hecho bastantes campañas por parte de RSU fomentando el reciclaje. En el último mes, de hecho, en los 4 colegios se han hecho talleres y actividades con los niños, que es con quien realmente más pedagogía se puede hacer siempre. O sea, son los que lo empapan todo y lo llevan a casa de otra forma. También se han hecho actividades como la media maratón, la jornada de música, en fin. Se están haciendo este tipo de campañas, pues que haya que reforzarlas, porque muchas veces encontramos pues, el problema de tener contenedores, los típicos contenedores grises, llenos de plásticos, cartones y demás. Y es un problema de civismo puro y duro, porque hay veces que faltan contenedores de plástico o de cartón, pero tenemos casos en los que el contenedor de plástico y de cartón está a 50 metros y nos encontramos el contenedor que debería ir el resto orgánico lleno de ese tipo de materiales. Por otro lado, también decir que vamos a instalar unas composteras en el vivero, también para fomentar ese reciclaje, se harán talleres divulgativos también con niños y estamos en esa línea intentando hacer la máxima pedagogía y que cambie un poco la situación. Por mi parte, creo que está todo. Muchas gracias, Carmen. Dolores, ¿vas a contestar a alguna respuesta? Adelante. Por favor, Lola, si puedes ponerte el micrófono, gracias. Los árboles del parque, pues decirte que los árboles que se han muerto, o sea, esos no tienen ya solución, están muertos y enterrados. Entonces, pues esos árboles hay que quitarlos y poner otros. Ya te expliqué en lo que te puse, pues que son seres vivos y que los seres vivos, si no se les trata como se les tiene que tratar, pues al final se mueren. Y estos árboles se han muerto. Tenían una edad y esa edad no se ha tenido en cuenta lo que habría que tener. Que esto no quiere decir que a lo mejor no se hubieran muerto también, porque tampoco lo sé yo, no, pero bueno, te digo que tienen una edad y que no se ha hecho lo que se debería de haber hecho. Entonces estos árboles se han muerto, con lo cual los árboles que están secos en el parque hay que quitarlos. O sea, no hay más. No sé si con esto queda contestado. Vale. Con respecto a lo que me decías de las casas pateras, que cuántas hay en Bolaños, cuántas han desaparecido y cuántos problemas he quitado en Bolaños con las casas pateras, pues no sé las casas que hay, no he quitado ninguna y no he quitado ningún problema, o sea, no te puedo contestar otra cosa, es lo que hay. Ahora, lo que sí te puedo contestar es que lo que me decías de la seguridad, cuando yo hice en octubre y dije que Bolaños estaba más seguro, lo dije con conocimiento de causa y no lo digo yo, lo dije porque el día 3 de septiembre en la Junta Local de Seguridad con el capitán de la Guardia Civil, la Guardia Civil nos trajo unas estadísticas de Bolaños donde nos decía que Bolaños había cambiado por completo la seguridad. Pero es más, yo tengo aquí las estadísticas de la Policía Local de Bolaños y, por ejemplo, pues en ordenanza de medio ambiente, en el año 23 hubo 22 infracciones y en el año 24 ha habido 15. Con respecto, si queréis luego os lo paso, es de policía local, yo no me lo estoy inventando. Ha bajado mucho todas las infracciones, excepto en todo lo que tiene que ver con extranjería. Y claro, tiene su lógica. Si en el último trimestre en España han entrado 25.000 ilegales más, sin ningún tipo de control por parte de nadie. O sea, aquí no se le pide a nadie si viene de la cárcel o si viene de un palacio o si viene, sino que pasan a España y ya está. Entonces, si han venido 25.000 más en 3 meses, pues algunos nos habrán tocado. Pues de esta gente que viene, pues vienen unos que son muy buenas personas, igual que nosotros, y vienen otros que son muy malas personas, igual que nosotros. Con respecto a todo esto,
deciros que la seguridad de Bolaños, yo soy la responsable de seguridad de Bolaños, pero la seguridad de Bolaños no la llevo yo, la lleva la subdelegación del Gobierno, no en Bolaños, sino en la provincia de Ciudad Real. Sí que queremos, con lo que ha pasado este fin de semana, yo quiero pedirle al subdelegado del Gobierno o a alguien de su equipo tener otra reunión con ellos, igual que hemos tenido en otras ocasiones, pues para ver este planteamiento y para ver qué puede pasar. Os tengo que decir que, aparte de que de lo que ha pasado y de que este señor pues tenía una orden de expulsión de España y otra orden de expulsión de Italia, o sea, que no viene de un sitio, es que viene de varios, y aquí en Europa no hay ninguna puerta cerrada para ellos, todas las puertas están abiertas. Entonces, mientras que este problema exista, en un pueblo como Bolaños o como Almagro o como Ciudad Real, poco podemos hacer los que estamos aquí. Esto de la inmigración se nos ha ido de las manos, no a Bolaños ni a Ciudad Real, se nos ha ido a España, al mundo entero. ¿Pues por qué? Pues por el sistema que existe ahora mismo y lo de las puertas abiertas. Os tengo que decir que la comunidad latina ha hecho un comunicado pidiéndonos que, o sea, aparte de la agresión y el dolor que pueda tener esta gente por la agresión física que ha tenido un latino, que es verdad que son personas que aquí se comportan bastante bien, no hay muchos problemas con ellos, los problemas pueden ser entre ellos, porque los problemas suelen ser entre ellos, pues aparte tienen la gran pena de que en vez de la gente que había alrededor, que hemos sido nosotros los bolañegos, echarles una mano, pues al revés, nos hemos dedicado a grabarlo, a subirlo a las redes sociales, a que ahora este hombre cuando salga de esto, pues esto va a estar ahí para toda la vida. Y yo me pregunto, es decir, no sé en qué nos estamos convirtiendo. O sea, yo voy por la calle y veo que están violando, y según las redes sociales, a un muerto, porque lo que ponían en las redes sociales, se está violando a un muerto, y que no haya nadie que tenga las narices de acercarse, por lo menos ponerse a gritar, que salga la gente por las ventanas y que sigamos grabando. Yo personalmente, ya independientemente de lo que hayamos hecho bien o hayamos hecho mal, que yo soy la responsable de seguridad, con lo cual cualquier cosa que aquí pueda pasar, pues la responsable soy yo y tendré que tenerlo en cuenta para siempre. Pero aparte de eso, es la pregunta de que en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo. Yo creo que esta gente, sobre todo la gente latina, en Bolaños, os lo he dicho antes, se está comportando muy bien. Muchos de los trabajos que se están haciendo en Bolaños, partimos de las señoras mayores, partimos de la gente del campo, de la gente que acompaña, de la gente que ayuda, de la gente que limpia. Si no fuera por los latinos, yo no sé qué pasaría. Y los vemos en una situación de estas y la verdad es que no hemos hecho absolutamente nada. O sea, este señor salió corriendo cuando llegó la policía. O sea, pero la gente que había allí no hizo nada. Entonces, a partir de ahí, pues eso, decir que ellos están muy dolidos. A mí me han llamado personalmente a decirme el malestar y el dolor que tienen como seres vivos. O sea, como seres vivos. De lo que ha pasado en un pueblo donde ellos se consideran parte del pueblo y nosotros los consideramos parte del pueblo, y lo que ha pasado a mí, no sé si es más desagradable y más duro lo que ha hecho esa persona, por decirle un nombre, Entonces, no sé si te queda contestado la pregunta o quieres que te conteste. Con respecto a lo de las casas pateras, o sea, pues Miguel Ángel, no he hecho nada. O sea, no he hecho nada porque a lo mejor tampoco he tenido la oportunidad ni he sabido. Pues lo intentaremos. Y lo que sí os digo también es que en los siguientes presupuestos, igual que se han aumentado las cámaras de vigilancia, y de hecho lo que se ha sabido y se ha encontrado a este señor de la agresión no ha sido por la grabación que ha hecho un móvil, ha sido por las grabaciones de las cámaras del ayuntamiento, que han estado grabando, y de hecho la grabación no es de 30 segundos ni de 40, la grabación es de todo el periodo. Entonces, en los siguientes presupuestos se van a seguir poniendo cámaras en más puntos de Bolaños que creemos que se necesitan. Muy bien. Lola, no sé si vas a contestar también sí, a lo de que ha hecho Ángela Piedad sobre es que no personal. sé.
Sí, Ángela Piedad ha preguntado lo de la consolidación de 2 personas. Quedan 2 personas sin consolidar, pero el proceso está abierto y está en un punto en el cual yo como jefa de personal no debo decir nada. En cuanto esto esté solucionado, que estamos hablando de días, pues yo os comunico en cuanto esté hecho, yo os mando al Grupo Socialista lo que se haya hecho, más que nada pues porque está aquí en un periodo, hay unos problemillas que han surgido, que yo creo que sabéis, y entonces es como que no debemos decir nada hasta que esto no tome un camino o tome otro. Entonces yo me comprometo en que en cuanto esté, os paso la información cuando esté solucionado. ¿Cuál era? No lo sé. Reglamento de productividad. Lo de la productividad. No se ha hecho, no se ha terminado porque ha habido alegaciones. Entonces, terminaba el plazo de alegaciones, creo que era el 7 de noviembre, pero se hicieron alegaciones por parte de 2 trabajadores, con lo cual ahora ya hay que tener las alegaciones, darles el periodo, contestarles y se nos pasa el año. Por abundar, antes de que haya una réplica, por abundar en lo que ha contestado Lola González, concejal de personal, decir que de los, creo que 88 trabajadores que estaban pendientes de estabilización, prácticamente están todos, quedan efectivamente los operarios que pasarán y algún caso en particular que tiene alguna otra tramitación o dificultad y veremos a ver en qué queda la situación. La aspiración que tiene el Ayuntamiento y que yo creo que se puede producir es que todos los trabajadores que tengan la oportunidad de estabilizar, yo creo que van a estabilizar su puesto de trabajo, pero bueno, en todo caso, queda todavía algunos flecos y la inmensa mayoría están ya más que resueltos, por cierto, en un enorme trabajo que se está haciendo desde personal y desde, lógicamente, también de la Secretaría del Ayuntamiento. Bien, les pido por favor a los concejales que las réplicas ahora sean lo más breves posibles. Sí, yo voy a empezar con Lola. Primero suscribo totalmente todas las palabras que has dicho sobre la persona que grabara el vídeo y no avisara o sobre las personas que estaban observándolo y no lo denunciaran. Lo condeno rotundamente y mi grupo municipal hace exactamente lo mismo que tú. ¿En qué sociedad nos hemos convertido cuando preferimos grabar y no denunciar o evitar? En este caso y en cualquiera de violencia, ya sea de género, ya sea hacia un menor, ya sea hacia donde sea, que nos encontremos, por desgracia, que es más habitual. Luego sobre este tema. Me duele también un poco, y te lo voy a hacer de forma constructiva, que hayas dicho que no has hecho nada en ninguna de las casas. Sobre todo porque este grupo y el Grupo Popular, a finales de la legislatura pasada, elaboramos una ordenanza de habitabilidad y de hacinamiento en las casas, por lo tanto, que eso sí es competencia municipal y que hemos tenido la oportunidad de preguntaros y preguntarte a ti especialmente durante todos los plenos, mi compañero Juan Carlos, mi compañero Ángel, creo que fueron los que realizaron las preguntas, sobre cómo estaban los expedientes en esa tramitación que se estaba haciendo, porque pasáis a las casas por lo menos a 30, a 35, creo recordar, pues yo también vi los expedientes, se hicieron unas sugerencias y a los 15 días tenían que estar esas casas, tenían que volverse a revisar a ver si se habían cumplido esas sugerencias y no se ha vuelto a hacer nada, y ha pasado 2 años. Por tanto, sí tienes herramientas para trabajar, tú como responsable. Y aquí tendrás la colaboración de mi grupo, igual que la tuvisteis para hacer la ordenanza, que además fue a propuesta nuestra, y tengo que recordar que se trabajó bastante bien y durante mucho tiempo con la entonces concejal Victoria Naranjo, y creo que es una herramienta que tenemos. Está claro que nosotros no tenemos competencia en inmigración a nivel nacional, claro que no, pero sí tenemos competencia a nivel municipal en ciertas cosas y por eso se hizo esta ordenanza. Entonces vamos a ponernos a trabajar en ella y así vamos a evitar que pase lo que está pasando en Bolaños, que hay hacinamientos en casas, que todos lo sabemos, y eso está causando problemas a los vecinos, a la gente, etcétera, y habrá menos delitos denunciados, pero la sensación de la gente del pueblo es que es un pueblo inseguro. Y eso, como responsable de seguridad ciudadana, no te lo tengo que decir yo, lo sabes, porque lo dice la gente y lo verbaliza. Entonces, por favor, dentro de nuestras competencias, vamos a hacer lo que podamos nosotros y nos brindamos a ayudaros, lo igual. De hecho, creo que en la comisión estuvo Juan Carlos cuando se vieron los expedientes. Siempre hemos estado abiertos a solucionar estas cosas. Entonces, te animamos que a raíz de esa herramienta nos pongamos a trabajar todos, que ahí vas a tener siempre nuestro apoyo. Y luego, hombre,
Está bien, pero no nos podemos escudar en que la inmigración viene y es un problema de España, porque es cierto que lo que pasa en Bolaños es particular, porque inmigrantes vienen a Almagro y vienen a Moral y vienen a Manzanares, y yo he estado en Manzanares y he estado en Moral y he estado en Almagro y no ocurre lo que está ocurriendo en Bolaños. Bolaños es peculiar por las circunstancias que hay. Por tanto, nosotros como ayuntamiento tendremos que poner las herramientas necesarias, y para eso hicimos la ordenanza, para controlar dentro de nuestras posibilidades. Y hay que controlar esas viviendas, por favor, póngase a controlar esas viviendas, que seguro que evitaremos muchos problemas, y no se está haciendo, no sé por qué no se hace, pero debemos hacerlo. Y han pasado ustedes a las casas, no digan que no pueden pasar a las casas, porque han pasado, hemos visto los expedientes. Pues ahora, señores, a los que estén alquilando unas casas que no estén en las condiciones necesarias de habitabilidad y se estén detectando, se multa, porque lo pone en la ordenanza. Y ya está, y así vamos a trabajar dentro de nuestras posibilidades, ¿de acuerdo? Y ya te digo lo mismo, nosotros estamos abiertos a trabajar en ese y a ayudaros en lo que haga falta en esa línea. Muchas gracias, Lola. Sí, simplemente agradecer que por parte del equipo de gobierno se haya aceptado la propuesta de convocar el Consejo Local de Inmigración, y sí, creo que lo he explicado también en la intervención, que lo positivo es el trabajo colaborativo, que no me cabe la menor duda que va a ser muy, muy ventajoso para toda la sociedad de Bolaños, va a ser una herramienta para la convivencia, y que evidentemente las determinaciones que se tomen se pueden, las que sean, de trasladar a otras cuerpos de seguridad, se pueden trasladar perfectamente como petición al Consejo Local de Seguridad, que también es un organismo al que se puede trasladar esos problemas de seguridad específicos. Pero no vamos a abordar esto solo como un problema de seguridad, porque es un tema muy amplio en el que tenemos que trabajar de manera conjunta, pero agradecemos la colaboración, agradecemos la disposición. Bien. Lola, ¿quieres decir algo más? Sí, a Miguel Ángel, que te agradezco muchísimo, no, de verdad, o sea, te lo digo de verdad, y que cuento contigo. Te digo que es muy difícil, aunque tú digas que es muy difícil entrar en las casas, ¿eh? Muy difícil. Y ahora tenemos además otro problema añadido, que es que Teresa se ha jubilado. Te estoy hablando de unos meses. Teresa se ha jubilado, con lo cual tenemos otro problema, pues es que para ir a las casas tienes que llevar asistenta social no hay, porque tienen otros temas. Yo espero que en cuanto pase el año, que ya esta plaza se cubra y tal, pues te digo que cuento contigo para llevarlo a cabo. Bueno, por terminar y puntualizar algo de lo que se ha dicho, discrepo, no voy a decir absolutamente de lo que dice Miguel Ángel, porque ha venido a decir que en 2 años no se ha hecho nada, y eso no es cierto. Se ha pasado a casas, posiblemente cerca de 40, se han arreglado viviendas, se han hecho obras, algunas incluso se han cerrado, y lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que se relacione el problema de la seguridad con el problema de las casas, y que al final un tema que es, como bien se ha dicho aquí, de la subdelegación del Gobierno, acabe siendo en el último comentario del Ayuntamiento de Bolaños. No lo puedo aceptar de ninguna manera. Y me refiero ya a las palabras que esta misma mañana el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real le han preguntado por la circunstancia particular de esta persona, de este agresor que está en la cárcel, y le han dicho que si era cierto que tenía una orden de expulsión desde el mes de mayo, a lo cual él no ha contestado y ha dicho lo difícil, cómo se está trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Y le han preguntado, en segunda instancia, ¿hay inseguridad en Bolaños? Y ha dicho taxativamente, no hay inseguridad en Bolaños. Es un problema puntual. Por tanto, o dice la verdad el señor subdelegado del Gobierno, o dice la mentira, o aquí no se dice la verdad cuando se dice que hay inseguridad. Claro que hay percepción de inseguridad, pero tenemos que ser muy cautos, porque estamos relacionando una cosa con otra y al final nos podemos dar todos un tiro en el pie. Y sabéis todos de lo que yo estoy hablando. Y por último, lo que pasa en Bolaños no pasa en ningún sitio. No, Miguel Ángel, problemas con la integración social, cultural
de personas de otras nacionalidades se está viendo en todos los pueblos. O por lo menos lo que hablo yo con compañeros, alcaldes, en Tomelloso, en Argamasilla, en Moral no tanto, pero en sitios donde hay mucho trabajo en el campo, que es donde más inmigrantes hay en esas localidades, hay muchísimos problemas. Y eso lo deberías saber, y si no lo sabes yo te lo digo también. Ahora, ¿que Bolaños también tiene los problemas? Por supuesto. Pero en cualquier caso no admito que se diga que no se ha hecho nada, porque no es cierto. Y sí es cierto que pasar a una casa se pasa con autorización. Es más, voy a decir una cosa muy importante. El pasado sábado, cuando esta persona agresor, al ser sorprendida por la policía y la Guardia Civil, salió huyendo, la policía y la Guardia Civil salieron tras él y acabaron detectando que se había introducido dentro de su domicilio. A pesar de que se trataba de una persona que claramente podría haber estado y estaba cometiendo un delito, en este caso de lesiones y por cierto también de posible agresión sexual, para poder entrar en el domicilio tuvieron que pedir permiso a los moradores de ese domicilio. Y solo entonces pudieron entrar en la vivienda. Por tanto, esto de que se puede pasar a las viviendas cuando hay autorización. Si no hay autorización no se puede pasar a las viviendas. No engañemos a la gente. No engañemos a la gente. Se pasa cuando hay autorización. Si no hay autorización no se puede pasar a la vivienda. Y los servicios sociales y la policía local han pasado cuando ha habido autorización para pasar a esas viviendas, que no en todas se ha producido. Y vuelvo a decir, podemos demostrar que hay informes urbanísticos y podemos demostrar que ha habido rectificaciones y adaptaciones de esas viviendas a medida del informe que se ha hecho. Ahora, ¿que después han vuelto a vivir personas? Posiblemente. Y voy a decir otra cosa más. En Bolaños hay empadronadas, no sé, 1.500, 1.600 personas de origen extranjero. Posiblemente estén viviendo aquí otras 400. ¿Cuántas? Bueno, pues 1.952. Posiblemente haya otras 400 o 500 que estén viviendo sin estar empadronadas. Y me quedo con lo último que ha dicho, por cierto, y ha apuntado Santiago Gómez, y que vamos a proponer en ese consejo local o una comisión de seguridad o lo que sea oportuno. Vamos a pedirle a la subdelegación del Gobierno que, si es posible legalmente, hagan un inventario de personas que, con orden de expulsión, porque el que tenga un delito, hay muchas personas que tienen delitos, pero con orden de expulsión, que comprueben si están empadronadas en nuestra localidad, porque si las personas que han sido a las que se les ha dado una orden de expulsión del país siguen aquí, sabiendo que siguen aquí, pues esto es algo que francamente ni la policía local puede resolver, ni la Guardia Civil puede resolver, ni por supuesto la concejal de seguridad, ni tampoco el concejal de policía, ni mucho menos el alcalde. Así que vamos a pedirlo. No sé si legalmente se podrá hacer, pero lo vamos a intentar. Queremos saber si hay personas con orden de expulsión en nuestra localidad, y si están aquí vamos a pedir que los expulsen, porque esas personas han cometido delitos por lo cual han sido, se les ha dado la orden de expulsión y por tanto queremos que no estén aquí entre nosotros. Cosa distinta es cómo analizar el problema de la inmigración irregular, que es un problema grave en toda España y que habrá también que atajar de alguna manera, porque es algo que trasciende a las capacidades y competencias que tenemos como ayuntamiento. Pero no mezclemos, creo, una cosa con otra. Una cosa es la habitabilidad y las condiciones de habitabilidad de una vivienda para provocar problemas a vecinos o entre los propios convivientes, y otra cosa es la seguridad asociada a eso y la inseguridad que pueden percibir los ciudadanos. Porque es muy grave hacer esta correlación. Es muy grave. Y vuelvo a decir, nos podemos dar todos un tiro en el pie. Y yo estoy escuchando sistemáticamente este argumento y yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Tenemos obligación de controlar la habitabilidad de las viviendas hasta donde nos dejen, pero no puedo relacionar la inseguridad con la habitabilidad de las viviendas. Y esto no lo voy a aceptar de ninguna de las maneras. La seguridad le compete
a la subdelegación del Gobierno o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y ahí van a tener la colaboración de este ayuntamiento y particularmente de la policía local, que no le quepa duda a nadie. Bien, pues muchísimas gracias a todos y antes de despedirme, me quería despedir de quien ya se ha despedido, porque se ha ido el señor interventor. No me he dado cuenta. El señor interventor deja de ser interventor del Ayuntamiento de Bolaños porque la plaza suya ha salido y un interventor ha pedido venir a Bolaños, con lo cual Miguel Ángel Romero deja de ser interventor, viene un interventor nuevo, que ahora mismo no recuerdo cuál es su nombre, José María Asensio Gasta, que viene de Zaragoza, pero Miguel Ángel se queda entre nosotros porque asimismo el tesorero ha aprobado también, ha estabilizado una plaza de interventor y entonces seguramente pase a ocupar, porque le corresponde por bolsa, el puesto de tesorero. Así que Miguel Ángel sigue, pero no como tesorero, perdón, como interventor, sino como tesorero. Esto es lo que hay. A ver si también, yo tuve ocasión de decirle a los miembros del Colegio de Secretarios e Interventores que tuvieron una reunión en la Diputación, que ojalá y nos provean de estabilidad a los ayuntamientos, porque esta inestabilidad indudablemente no ayuda a una gestión ordinaria de los asuntos municipales. No solo Bolaños lo padece, afortunadamente nosotros tenemos cubiertos todos los puestos, pero es una realidad que está ahí. Por mi parte nada más, muchas gracias y creo que tendremos oportunidad de vernos antes de la Navidad, así que no os deseo todavía feliz Navidad, sí lo deseo a los telespectadores que lo hagan no por streaming, pero cuando vean la grabación. Muchas gracias. Se levanta la sesión.